Nuevamente sean todos bienvenidos, los que nos visitan por primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, onceava, 200ava ocasión. El Señor les bendiga. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Por la gracia del Señor estoy compartiendo con ustedes los versículos desde el 7 hasta el 11. Ya vimos el versículo 7, una semana atrás vimos versículos 10 y 11. La semana pasada, lo leo de nuevo. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien manténganse sobrios y con la mente despejada, sobre todo anímense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Muy bien, la semana pasada aprendimos que en este pasaje, y específicamente en los versículos 7 en adelante, el Señor a través del apóstol Pedro nos está dando 3 patrones de vida que Dios quiere enseñarnos a través de su apóstol, y deben ser estos patrones establecidos en nuestras vidas. Y estos 3 patrones son santidad personal, amor y servicio. Son 3 dimensiones en las cuales nuestra vida cristiana debe estar enfocada. La primera es comunión con Dios. La segunda, santidad personal. La primera entonces tiene que ver con nuestra relación con Dios. Orar es tener una relación personal con Dios, una comunión con Dios. Ahora, para tener la comunión con Dios se requiere ¿qué? Santidad. La Escritura dice que nadie puede ver a Dios si no hay santidad. Así es que la santidad es un fundamento o algo fundamental. El segundo es nuestra relación con el prójimo. Hay un montón de mandamientos de los unos a los otros. Como les comenté, las enseñanzas del apóstol Pedro, aunque de pronto parece saltar de una cosa a otra, lo que hay detrás de cada frase, de cada palabra son enseñanzas muy profundas. Hay mucha profundidad detrás de todo eso. Podríamos tal vez estar unas 4 o 5 semanas en cada uno de estos versículos, aunque lo hice en una sola, pero pues es importante que nosotros sigamos meditando. Ahora, el tercer patrón que el Señor nos quiere enseñar a través del apóstol Pedro es el servicio. Dios quiere que nosotros cumplamos su plan sirviendo a otros, sirviendo al cuerpo de Cristo. De nuevo, santidad, amor y servicio, pero servicio no solo a Dios, sino al prójimo, a los demás. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículos 13-14. Dios Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, si nosotros vemos, no solamente es el perdón de pecados, sino que, estoy resaltando ahí, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al trasladarnos al reino de su Hijo, o para ser trasladados al reino de su Hijo único, es importante saber, entender que somos transformados. El perdón de pecados es solamente el inicio de la vida cristiana. Después de esto hay que llevar una vida de transformación, de cambio. Todo esto nos va a llevar y va a ser consumado en la gloria, el que seamos glorificados. Ahora,
Nosotros como cristianos en muchas ocasiones nos llegamos a relacionar con una cruz, pero han de saber que, de acuerdo con muchos historiadores, la cruz en la cultura cristiana y en el arte cristiano sucedió hasta el año 430 después de Cristo. Antes de eso, en ninguna iglesia y ningún cristiano portaba una cruz. No estaban ni en las iglesias. Lo digo de nuevo, fue hasta del año 430 después de Cristo que se empezaron a usar las cruces, no antes. Así es que por 430 años en ninguna iglesia cristiana había una cruz. No existía. La primera ocasión o el primer registro histórico que se tiene fue, como lo comento, en el siglo V, en una iglesia, en un lugar llamado Santa Sabina. Ahí fue donde por primera vez se puso una cruz. Así es que, ¿por qué este comentario? Porque la iglesia primitiva no estaba enfocada en la cruz, sino ¿en qué? En la resurrección. Lo más importante para el cristiano de aquel tiempo, para el cristiano primitivo, y yo creo que lo más importante para nosotros el día de hoy tiene que ser exactamente lo mismo. Tenemos que regresar a los fundamentos, al principio, a la resurrección. Porque en realidad nuestra vida comienza no en la cruz, sino después de la cruz. Porque la cruz, ¿qué es? La muerte. El Señor Jesucristo dijo, y está registrado en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, la vida cristiana no empieza en la muerte, sino en el conocimiento de Dios. Y al conocer a Dios, y al conocer la voluntad de Dios, entonces lo que sucede es una transformación. Cuando tú conoces quién es Dios y te ves, cuando tú conoces la voluntad de Dios y ves tu vida, entonces pues eres transformado, te transformas. ¿Qué es lo que te transforma? La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Nosotros morimos con Cristo porque Cristo es nuestro representante. De tal manera que nosotros podemos y debemos decir, Cristo murió, yo también. Pero también podemos y debemos decir, Cristo resucitó, yo también. Cristo resucitó, yo también. Entonces, para la iglesia como empezó, ser salvo no solamente fue creer y entender que sus pecados habían sido perdonados, sino que habían sido liberados del reino de las tinieblas y ahora siendo trasladados al reino del Hijo amado de Dios, Cristo Jesús. La salvación no es solo la expiación de los pecados. La salvación no solo es el perdón de los pecados. La salvación es regeneración. La salvación es transformación. La salvación es tener un nuevo tipo de vida. La vida en la cual Dios hace transformación, hace cambio, hace santidad en cada uno de los hombres. La vida entonces lleva fruto. La vida transformada ya no es una vida muerta, una vida sin fruto, sino una vida fructífera. Santiago en el capítulo 1 dice, pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y debido a esto, una persona que es verdaderamente salva, y ahora lo digo de nuevo, una persona que es verdaderamente salva, no solamente ha recibido el perdón de sus pecados, sino que actúa realizando obras
y ahora tiene un deseo que antes no tenía. Ese deseo de vivir esa nueva vida. Y este deseo proviene de una semilla santa, de una nueva naturaleza. El Nuevo Testamento habla mucho de este hecho, de que en el creyente es depositada una semilla que es incorruptible, una semilla santa. Este concepto de la semilla es dado en varias porciones de la Escritura por nuestro Señor Jesucristo, y esa semilla va a producir. Hay muchos pasajes que hablan de esto. Esa semilla florece. Así es que cuando una persona es salvada, no solamente está luchando contra el pecado, sino que la persona o la vida de la persona da un giro. A propósito, un comentario. A veces las personas hacen comentarios incorrectos de esto, porque dicen, da un giro de 360 grados. Pues eso no, porque si la persona gira 360 grados, queda exactamente en el mismo lugar. Y si sigue girando y girando 360 grados, lo único que va a hacer es marearse. Y hay algunos que están así medio mareados, porque en efecto giran, pero ¿qué? Vuelven a quedar en el mismo lugar. El giro puede ser de 70, 80, 90 grados, yo no sé. No necesariamente es completamente un giro, pero a veces el giro es de 180 grados. 180 grados es esto. Esos son 180 grados. Ir exactamente en posición opuesta. Algunas personas en realidad no necesariamente tienen que girar 180 grados, porque posiblemente su vida no esté tan desviada, pero al final de cuentas sí está desviada. Posiblemente lo único que tienen que hacer, están un poquito así y tienen que girar, pero finalmente hay que girar el rumbo. Entonces, el giro es para ir en la dirección correcta. Así es que mi camino ya va a ser diferente, porque el sentido lo tengo correcto, tengo un sentido correcto. Así es que toda mi vida va a cambiar, ya que al yo caminar en un sentido diferente, las personas a mi alrededor se van a dar cuenta, y yo mismo me voy a dar cuenta de que ya no soy igual. Soy una persona diferente, una persona distinta, porque llevo una vida nueva. Ahora tengo obras piadosas, obras espirituales, buenas obras. Santiago dice que son el producto de una fe salvadora. La persona que tiene la fe salvadora tiene obras, porque la salvación no es solo perdón, la salvación es transformación, es regeneración. Santiago 2:26, error de dedo. Santiago 2:26. El Señor Jesús dice, después de que resucita, presentándose a sus discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dicho de otra manera, yo soy el que mando en el cielo y en la tierra. Yo soy el que mando en el cielo y en la tierra. Yo soy el Señor en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ¿qué? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a memorizar. No dice eso, ¿verdad? Enseñándoles a repetir únicamente como periquitos. Tampoco dice eso.
enseñándoles a hablar. Tampoco dice eso. Enseñándoles a qué? A obedecer. Una de las cosas, en realidad el pecado empezó por la ¿qué? Desobediencia. Por lo tanto, la voluntad de Dios es que el creyente tenga una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así es que esta nueva semilla, implantada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, nos da un impulso. Un impulso. Y ahora este impulso no puede venir de nuestra naturaleza humana, de nuestra naturaleza carnal, de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso proviene de una semilla. Así es que nosotros entendemos que somos perdonados, que somos transformados, y a través de su palabra, a través de la semilla de la palabra de Dios, Dios nos da un impulso. En algunas ocasiones, cuando tú vas cuesta arriba, te cansas, te fatigas, te falta la energía, ¿y qué es lo que de pronto necesitas? Un impulso. Un impulso. Porque la vida cristiana es una vida hacia arriba, ¿verdad? Es una vida hacia arriba. Hay un proverbio en nuestra cultura que dice, de bajada hasta las piedras. ¿Cierto? ¿Sí lo has escuchado? Porque es así. Una persona cuando va de bajada no solamente puede caminar, hasta correr. Es más, hasta sin esfuerzo. Nada más se tira y ahí se va de bajada. Por muy tarolas que sea, pues de bajada hasta velocidad agarra. No se necesita mucha inteligencia ni mucha fuerza para ir de bajada. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos a personas avanzando a gran velocidad. ¿Y por qué van a gran velocidad? Porque van de bajada. ¿Por qué muchas personas en este mundo van a tanta velocidad? Lo digo de nuevo, porque van de bajada. Pero la vida cristiana no es de bajada, es de subida. Es hacia arriba, es hacia Cristo, es hacia el cielo. Así que eso necesita mucha energía. Y a veces se necesita un impulso. Y si nosotros hemos estado poniendo atención en las últimas predicaciones, pero en todas las predicaciones que tenemos en esta iglesia, en esta carta de Pedro tenemos mucho impulso, porque las personas a las cuales se le escribe en esta carta están en dificultad, van de subida, van cuesta arriba, pero se están cansados por la dificultad de ir hacia arriba. Así es que necesitan impulso. Y Pedro, lo repito, en esta carta nos ha dado mucho impulso. Espero que tú hayas recibido impulso a través de esta carta. Yo he recibido mucho impulso. Un impulso por obedecer. Y aquí tenemos algunos mandamientos en este texto. Este texto quiere hablarnos a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestra razón, para que la obediencia sea no algo superficial, sino algo puesto en lo más profundo y que salga después de lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Pedro nos está instruyendo respecto de principios de la vida cristiana, pero lo que dice Pedro en realidad no es algo nuevo. Si nosotros vemos al salmista en el Salmo 40, nos dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Ahora, resalté, me has hecho obediente, porque Dios es quien nos hace obedientes.
Dios nos hace obedientes. Pero luego cuando llegamos a los versículos 7 y 8, el salmista dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Nosotros no peleamos contra los mandamientos de Dios. Cuando una persona verdaderamente entiende quién es Dios, no dice, ay, tengo que hacer esto. No dice, ay, hay que ir a la iglesia, hay que ir al servicio. No dice, hay que ir al servicio. Sino dice, me agrada ir al servicio, quiero ir al servicio, deseo ir al servicio. Deseo servirte, yo deseo servirte. La persona que ha entendido quién es Dios, tiene ese deseo. Y ahora le agrada. Le agrada. Cuando una persona entiende cuánto amor hay de parte de Dios hacia nosotros, cuando una persona entiende verdaderamente quién es Dios y cuánto Dios le ama, en correspondencia le agrada hacer la voluntad de Dios. Nosotros entonces, de nuevo, si ya entendimos quién es Dios, no peleamos contra el mandamiento de Dios, sino deseamos hacer esa voluntad. No ponemos resistencia, ni tampoco debatimos. Hay personas que les encanta debatir y debaten para todo. Nosotros no debatimos los mandamientos, obedecemos los mandamientos. Obedecemos el mandamiento de Dios. Porque estamos siendo transformados, porque fuimos trasladados al reino del Hijo. Así es que nosotros nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios y buscar hacer la voluntad de Dios. Nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Así es que el verdadero creyente va avanzando y avanzando y avanzando, no solamente en obediencia, sino va avanzando hasta el punto al que le agrada hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto, ese es el objetivo. Ahora, antes de eso, ¿recuerdas los 3 elementos de la fe verdadera? Conocimiento, convicción y confianza. Es la confianza en Dios que nos lleva a dejar nuestra vida en sus manos. Al confiar en Dios, hacemos lo que nos manda, pues tenemos el conocimiento, la convicción y la confianza. Tenemos el conocimiento de que lo que Dios nos manda es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo que Dios manda, no lo que tú quieras, lo que Dios manda. De nuevo, ¿quieres hacer lo mejor para tu vida? Haz lo que Dios manda. ¿Quieres hacer las cosas peores para tu vida? Ve en contra de la voluntad de Dios. Así es que cuando nosotros entendemos que lo que más vale la pena hacer este mundo es hacer lo que Dios manda, entonces eso me va a dar a mí gozo, eso me va a traer a mí bendición y además eso a Dios le va a agradar y le va a dar mucha gloria. En el versículo 7, recordamos, Pedro estaba hablando de tener un juicio sano, de ser sobrios, de velar, de tener un espíritu sobrio con el propósito de orar bien. En otras palabras, tener una vida santa, lo cual contribuye a tener una comunión correcta con Dios, con el Dios vivo. Esto es básico para una vida cristiana. Después, en los versículos 8 y 9 que vimos la semana pasada, Pedro nos habló del amor ferviente, del amor que cubre los pecados de otros, del amor que es hospedador hacia los extraños, sin quejarse, sin murmurar. Y ahora, cuando Pedro llega a los versículos 10 y 11, vamos a hablar o a continuar hablando del servicio a los demás.
La vida que Dios quiere empieza con una relación vertical correcta y continúa con una relación horizontal correcta. De manera que si una persona no da a los demás un servicio que provenga de una santidad interna, o si una persona da un servicio sin que exista o que provenga de una semilla espiritual, entonces eso será algo hipócrita, será algo falso, será posiblemente algo legalista, pero no algo de acuerdo a la voluntad de Dios. 1 de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Ahora nosotros debemos estar sirviendo y podríamos tal vez preguntarle, bueno, pero ¿cómo le hago para servir? ¿Cómo debo servir? Ahora, para que nosotros podamos servir a otros, Dios nos da las herramientas. Dios no te manda, así como a veces los papás que mandan a los hijos sin los útiles escolares, ¿verdad? Sin cuaderno o sin lápiz. O que no les dan para el pasaje. No, Dios no es así. Dios te da todo lo que tú necesitas para servir a los demás. Para servirnos los unos a los otros, recibimos ¿qué? Dones. Dones. Quiero que aprendamos, y el día de hoy lo vamos a aprender o a recordar, que todo cristiano, escúchame bien, todo cristiano tiene algún don especial de Dios. Todo cristiano. No existe un cristiano que no tenga un don de Dios. Todo cristiano tiene un don de Dios. Ahora, Pedro dice que cada uno ponga al servicio ¿qué? El don que haya recibido. Ahora, vamos a hablar brevemente, sin entrar en mucha profundidad respecto de los dones espirituales. Y para eso nos vamos a apoyar en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, cliqué algo que no tenía que clicar aquí. Voy de nuevo. En cuanto a los dones espirituales, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, hay diferentes dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. ¿Quién hace las cosas? Dios. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos, Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en lenguas, y a otros el interpretar en lenguas. Si ustedes se pusieron atención, resalté a otros en cada una de estas citas, a otros, no son los mismos. Eso quiere decir que
no a todas las personas se les da el mismo don. Y que no necesariamente una persona tiene todos los dones. Todo esto, versículo 11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Entonces el Espíritu Santo está repartiendo a cada uno. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo está repartiendo ¿a quién? A todos. Así es que el Espíritu Santo reparte a todos, pero no a todos de la misma manera, ¿cierto? El Espíritu da dones a todos, pero no le da dones a todos de la misma manera, o no les da a todos el mismo don. Así es que hay individualidad. Por ejemplo, no tiene nada que ver con los dones. Por ejemplo, a todos Dios nos dio cabello. Pero el cabello no lo tenemos igual, no lo tenemos del mismo color, ¿cierto? Dios a todos nos dio cabello, pero no el mismo cabello, no es del mismo color, ni tampoco de la misma forma. Hay lacios y hay chinos. Hay de pelos aplastados y de pelos parados. Pero todos tenemos cabello. De la misma manera, Dios a todos nos dio dones. No el mismo don, no del mismo tipo, no de la misma forma. Así es que esto es individualidad y universalidad. Es decir, les da a todos, pero no todos igual, sino individual, específicamente. Pero estos dones son dados según cada persona quiere, según cada persona desea. ¿Es según qué? Según Él quiere, según Él lo determina. ¿Qué don va a tener una persona? El que Dios determine que tenga esa persona. Romanos 12. Tenemos dones diferentes. No tenemos el mismo don. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Diferentes tipos de dones, ¿verdad? Tenemos entre 1 Corintios 12 y Romanos 12. Es muy fácil acordarte dónde están los dones. 12 y 12. 1 Corintios 12, Romanos 12. Regresando a Corintios. Dice Pablo: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir diferentes cuerpos. Un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Eso es importante. Amado, no es diferente el espíritu que recibió Pablo o Pedro que el que recibiste tú. No tenemos el espíritu versión 1.0 y el versión 2.0 y el versión 2.25. Es el mismo espíritu, es un solo espíritu. De manera que nosotros tenemos varias categorías.
varias categorías principales de servicio. Y Pablo en estos dos pasajes nos da categorías amplias, no detalladas, sino categorías amplias. Ahora nosotros, para poder entender esto, una pregunta. A ver, levanten la mano los que en alguna ocasión, a lo mejor en la primaria o en la secundaria, tuvieron la oportunidad de mezclar colores. A ver, levanten la mano, ¿quién mezcló colores? Bueno, casi todos mezclaron colores. Entonces sí sabemos lo que es mezclar colores. Muy bien. Alguna ocasión, a lo mejor si no tuvieron la oportunidad de mezclar colores, porque pueden decir, bueno, yo no fui ni a la primaria. Está bien. Pero ¿has visto en alguna película o documental algún pintor que toma una paleta, es una tabla ahí, y ahí le pone colores, y luego va tomando un poquito de un color y otro poquito de otro color, y luego los mezcla? ¿Sí has visto eso en alguna ocasión? Bueno, pues, has de saber que la cantidad de colores que se pueden generar es, y no estoy exagerando, prácticamente infinito. Así es que, si nosotros tenemos, si tú tienes frente a ti, y si pudiéramos traer aquí a 5 personas de diferentes iglesias, o a 100 personas, o a 1000 personas, todos con el don de la enseñanza, yo te podría asegurar que ninguno de los 1000 va a predicar igual un pasaje. Aunque los 1000 tienen el don de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ahí vamos a decir un matiz. Hay algo personalizado. Así es Dios respecto de nuestros dones. Dios es ese arquitecto, Dios es ese pintor que va poniendo su brocha y va haciendo a cada persona única, y además el don que le da a alguna persona es único. Y a veces el don que le da Dios a alguna persona es un don matizado con otros dones. No sé si me explico. Posiblemente tengas un don principal y tienes otros que van a matizar tu don principal. Así es que nosotros tenemos en estos dos pasajes, en Romanos 12 y 1 Corintios 12, unas 16 categorías principales de servicio, y no dije únicas. 16 categorías principales de servicio. Las voy a repetir: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones para sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, hablar en lenguas, interpretar lenguas, prestar un servicio, enseñar, animar a otros, socorrer a los necesitados, dar, dirigir, mostrar compasión. Algunas personas, por ejemplo, de manera natural no son dadivosos y también no han recibido el don de dar de parte de Dios. Entonces, pues, por naturaleza son, ¿cómo lo puedo decir? Pero tampoco han recibido el don de Dios. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? El ser generoso también es un don de Dios. Y hay personas que no tienen ese don. No lo tienen. Bueno, ¿qué vamos a hacer si Dios no se los ha dado? Ni de manera natural ni como un don. Por decir algo. Entonces, nosotros, ahí les puse una paleta de colores. Combinando colores, y cada don sería un color,
Si nosotros tenemos de esas 16 categorías principales de servicio, que se va mezclando un poquito de una cosa con otro poquito de otra, vamos a tener un color único, especial, para cada miembro de esta iglesia. Y para cada miembro de cualquier iglesia en el mundo. Un matiz diferente, un color único y especial. Ahora, cada persona tiene un don de Dios. Y ese don es ¿qué? Único, diferente a los demás. Todos tenemos dones. Efesios capítulo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Siguiente versículo. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Así es que, vamos a decirlo así, hay una medida. Dios nos ha dado una cierta proporción. Así es que posiblemente tú tienes un don de enseñanza, un don de misericordia, un don de servicio y un don de fe. Y ahí mezclamos eso y ahí tienes tu don. Pero, de nuevo, la medida es diferente. ¿Sí? Es lo que dice Pablo, a cada uno se le ha dado una medida diferente. Regresando a Romanos 12. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Así es que Dios tiene un don medido y cada uno de nosotros tenemos una cantidad correcta, incluso de fe. Una medida de gracia, una medida de fe ligada con un don para usar después estos dones para el servicio a los demás. Ahora, no vayamos a poner de pretexto esto, es que el hermano dijo que pues que el don de das no lo tienen todos y pues por eso yo no doy. Bueno. Respecto de los dones y respecto de servir a los demás, Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta y le dice, respecto a los que sirven en la iglesia, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Oye, pero ¿qué no Dios nos dice que todos debemos servir? Sí, pero posiblemente en lo que tú quieres servir es algo, va a sonar raro, en lo que no sirves. Por lo tanto, para saber si sirves para algo, tienes que ser puesto ¿a qué? A prueba. Tú tienes cosas a lo mejor en tu refrigerador y a lo mejor las dejas ahí. Alguien se rió y no sé si de testimonio. Y de pronto las saca y antes de darlas a los demás, ¿qué es lo que hace? La prueba para saber si sirve, para saber si no está rancia. Es importante no darles un servicio rancio a los hermanos.
Hay que darles algo que ¿qué? Que sirva, algo bueno, algo correcto. Todos los hermanos quieren servir, pero tienen que ser puestos primero ¿a qué? A prueba. ¿Dios es malo? ¿Pablo es malo? No. Debemos entender que no todos tenemos los mismos dones. Posiblemente todos quieren servir en algo, en una cosa, pero ¿cómo pueden saber si es lo suyo? ¿Cómo puedes saber si una persona es buena para algo? Pon la prueba. Hay algunas cosas en las cuales posiblemente tú pudieras servir en esta iglesia, pero tal vez no lo sabes porque no lo has puesto a prueba. Ponte a prueba en diferentes ministerios, en diferentes servicios, y posiblemente ahí vas a encontrar para qué eres bueno, cuál es tu don, para ver si es lo tuyo. Posiblemente hay alguna cosa para la que eres bueno, posiblemente eres muy bueno para tocar un instrumento o para cantar. ¿Y cómo podemos saber si eres buenísimo para cantar? Pues para tener micrófono. Es muy simple. ¿Cómo puedes saber si eres buenísimo? A lo mejor eres muy bueno para limpiar, pero nunca te has dado la oportunidad. A lo mejor eres muy buenísimo para lavar los trastes, pero pues nunca los lavas. Posiblemente te pones a lavar los trastes y todo el mundo dice, wow, ¿quién lavó los trastes? Hoy sí quedaron bien. Los lavó fulanito de tal. No, es buenísimo para lavarlos, pues que los siga lavando, ¿no? Y no es que le cargues la mano. Es que si una persona es buena para hacer eso, que lo haga. Eso es para el bien, ¿qué? De los demás. De los demás. A veces las personas se aferran a hacer algo para lo cual no solo no son buenos, son malos. Pero se aferran. Mi don espiritual es aquello que yo hago para servir a Cristo. Y es una composición de varias cosas. Tu don también es algo por lo cual sirves a Cristo y está compuesto de varias cosas. Tú eres único. Incluso Timoteo hizo muchas cosas. Predicó, enseñó, hizo obra de evangelista, aconsejó, exhortó, y tuvo que demostrar una y otra vez en su vida el liderazgo. Tuvo capacidades diferentes, pero Pablo, cuando le escribe, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos, ejercita el don que recibiste. Entonces, el leer públicamente, y créanme que aunque uno dice, ay, leer, créanme que hay personas que para leer se les lengua la traba, que cuando leen a veces ni siquiera se les entiende lo que están leyendo. Hasta el leer es un don de Dios. Enseñar y animar. Entonces, Timoteo tiene este don. Ese don que él recibió, y ese don lo tiene que ¿qué? Que ejercitar. Los dones se ejercitan, se ponen en práctica. Entonces vamos a decirlo de alguna manera. Aquí tenemos a 3 colores diferentes, mezclados, y Dios mezcló esos 3 colores y se los puso en Timoteo. Leer, enseñar y animar. Son los que tenemos en este pasaje. Esa combinación. Así es que Timoteo era único, porque otros discípulos que posiblemente tenían otros dones. Seguramente teníamos otros dones. ¿Se recuerdan que a uno de los discípulos se le decía hijo de consolación? ¿Por qué? Porque seguramente su don era consolar a los demás. Y la verdad es que no todos hacemos eso.
Posiblemente alguna persona sea muy buenísima para enseñar, pero cuando se trata de consolar a otros, a lo mejor es muy chafa. Bueno, no tiene ese don. ¿Qué vamos a hacer? Pues mandarle a alguien para que sepa consolar, completar, a lo que se le dice hacer equipo. Porque no necesariamente tú tienes que hacer todo o puedes hacer todo, a lo mejor ni siquiera lo puedes hacer. Pero en fin, todas las personas me refiero a todos los creyentes, todo creyente, toda persona verdaderamente salvo tiene un don espiritual. Una persona tiene más de una cosa y otra persona tiene más de otra cosa. Una cantidad medida de gracia, una cantidad medida de fe, una cantidad medida posiblemente de evangelista, etcétera. Y después de esos dones espirituales, nosotros tenemos capacidades físicas naturales. Trasfondo, preparación. Nosotros tenemos, en el caso de Moisés, ¿ustedes recuerdan a Moisés? A Moisés Dios lo preparó 40 años en Egipto. Y después lo preparó 40 años como pastor de ovejas, para después servir a Dios. Pero para poder servir a Dios, llevó una preparación de ¿cuántos años? De 80. 80 años de preparación, 40 años de servicio. Pero al día de hoy muchas personas quieren 4 meses de preparación y 40 años de servicio. Terrible. Para servir se requiere prepararse y ejercitarse. Hay que ejercitar el don. Hay que ejercitar el don que Dios te da y hay que ejercitar las habilidades físicas que Dios te da. Hay que aprovechar tus oportunidades, el ambiente, las influencias. Y cuando una persona hace buen uso de sus influencias, de su ambiente, de su trasfondo, de su preparación, de sus capacidades físicas, más el don que Dios le da, pues ya tenemos algo sensacional, algo que aporta a la iglesia, algo que aporta. Ahora, todas estas cosas que acabo yo de comentar, y las repito, capacidades físicas, preparación, trasfondo, oportunidades, ambiente, solamente son una extensión del don espiritual. Lo principal es el don espiritual, lo otro pues solamente es una ayuda, es un apoyo. Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Estoy ahora resaltando recibido, porque eso es algo que no se tiene, que no se tenía, es algo que se recibe de parte de Dios. Es algo que no te ganaste. Tú no te ganaste hacer algo. En aquel tiempo las personas no se ganaron el hablar en lenguas, Dios se los dio. No se ganaron el tener la virtud de sanar a otros, Dios se los dio. Y muchos posiblemente oraron y rogaron para tener un don, ¿pero qué? Pero a muchos de ellos posiblemente Dios no se los dio. Nosotros no generamos los dones, recibimos los dones. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido los dones. Los dones son por la gracia. Son por una capacidad espiritual, se nos han dado de manera sobrenatural. La persona fue capacitada de manera sobrenatural. De nuevo, nosotros no los podemos producir.
no nos los podemos ganar. A veces las personas de manera necia se aferran a los dones. En la carta de Pablo a los Corintios vemos a personas con ese sentido, aferrados y queriendo tener todos determinado don o dones. Por eso es que Pablo les dice que son como niños, que parecen niños, buscando ciertos dones, sobre todo los dones que más llaman la atención. En aquel tiempo, ¿cuáles eran los dones que más llamaban la atención? El hablar en lenguas. El día de hoy, ¿cuáles son los dones que más llaman la atención? La alabanza, dicen por ahí. Pues todo el mundo quiere su micrófono, ¿no? La enseñanza, todo el mundo se quiere subir a predicar. Pero bueno, si no lo tienes, no lo tienes. Había una disputa ahí en Corinto. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Ustedes son como niños. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu, diversas maneras de servir, pero un solo Señor. Entonces, ¿qué es un don espiritual? Es un modo de ministerio, un modo de servicio dado por gracia, dado de manera libre, dado por el Espíritu Santo a quien Él le quiere dar. Es una capacidad sobrenatural dada por gracia. ¿Para qué? Para servir al cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia. Así es que, si yo tengo un don, lo pongo al servicio de la iglesia. Y quien me capacita es el Espíritu Santo, para servir al cuerpo de Cristo. Ahora, no estamos hablando de talento humano, estamos hablando de capacidad divina. El don espiritual es una capacidad única para servir al cuerpo de Cristo, según Dios influye en nosotros. En la primera carta de Corintios capítulo 14 dice, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Ahora, ¿es malo que tú ambiciones un don espiritual? Si fuera malo, Pablo diría, no ambicionen dones. Pablo dice, ambiciónenlos. Sobre todo el de profecía, es decir, el de enseñar. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Ahora, quisiera que pongamos mucha atención en esto. ¿Los dones son para mi gloria? Algunas personas a lo largo de la historia de la iglesia han mal ocupado los dones para su propia gloria, por su ego, por su vanagloria. Los dones espirituales no son para vanagloriarnos, para presumir a otros, para sobresalir, para resaltar. Los dones espirituales son ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia. Así es que, si cuando yo, atentos, si cuando yo ocupo un don, la iglesia en vez de estar mejor, está peor, entonces, pueden ser varias cosas. ¿Ese don no es un don de Dios? ¿Ese don lo estoy usando para mi gloria en vez de para la gloria de Dios? ¿Ese don es por vanagloria, por egoísmo o por interés personal? Entonces tengo que pensar. Cuando yo aplico mi don, ¿la iglesia está mejor? ¿Es mejor? Ok, entonces ese don sí vino de Dios y sí lo estoy ocupando de la manera correcta. Pero si ese don no trae edificación, sino más bien disputas, disgustos, divisiones o lo que sea, o no es un don de Dios o lo estoy mal utilizando. Por eso debo tener mucho cuidado. Dice
la Escritura que la iglesia se congrega para adorar a Dios, para desear dones mejores. Cuando se congregan como iglesia deben estar deseando los dones mejores, desear los dones mejores y ejercitando los dones mejores. Ahora, hay muchos dones de los cuales históricamente se ha abusado y muchos dones que se han falsificado. Así es que Pablo le dice a la iglesia, busquen los dones correctos, dejen de buscar los dones equivocados, ejerciten los dones en la congregación. Ahora, de nuevo, Pablo no está diciéndoles a las personas que busquen un don en especial. Porque si Pablo dijera eso, entonces él solito se estaría contradiciendo. Los dones no pueden ser buscados porque los dones los da ¿quién? Dios, el Espíritu Santo. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente. Nosotros somos responsables de administrar nuestros dones. De la misma manera en que nosotros somos responsables de administrar el dinero del Señor. ¿Se recuerdan? Hay varios pasajes respecto de la administración. La semana pasada comentamos respecto de un mayordomo o un administrador que administraba la tierra y sus fondos, cuidaba de los miembros de la casa, ¿cierto? El Señor Jesús nos recordó de eso. El mayordomo administra la tierra, una tierra que no es suya, unos bienes que no son suyos, una propiedad que no son suyas. Cuida de los miembros de la casa, administra todo que es de quién, de otro. Nosotros tenemos que administrar los dones. ¿Y los dones de quién son? ¿Son nuestros? Los dones son de Dios. Nosotros solamente los tenemos que administrar. Administrar. No eres el dueño de un don. Eres solamente el administrador de un don. Y ese don tiene que ser puesto para el servicio de la iglesia, para impactar positivamente a la iglesia. El espíritu que Dios me da es usado y tiene que estar dispuesto. Ahora, tenemos que recordar, lo que Dios me dio es un don, y ese don es ¿de quién? De Dios. Y si yo no lo quiero usar, entonces estoy ¿qué? Desobedeciendo a Dios, porque para eso me dio el don. Entonces tenemos por aquí dos extremos. La persona que no tiene el don y se aferra a querer hacer las cosas. ¿Y eso es correcto? Eso es incorrecto. Pero tenemos el otro lado, la persona que sí tiene el don, pero no lo quiere usar para servir a la iglesia. Ahora, ¿eso es correcto? Entonces tenemos que ubicarnos, a ver, ¿tengo el don? Posiblemente sí lo tengo. ¿Estoy sirviendo a la iglesia? Si sí, qué bueno, y si no, cuidado. Ahora, no tengo el don, pero estoy sirviendo, ups. Cuidado, cualquiera de los dos extremos es terrible y va a traer problemas a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, no creo que sea muy necesario entrar en ese detalle. Ahora, recuerda, los dones no son para ti. Los dones Dios te los dio ¿para qué? Para servir a la iglesia. Para servir a la iglesia. El don no es para mí. No predico para mí. No canto para mí. No toco para mí. No limpio la iglesia para mí. No pinto la iglesia para mí. No ayudo a los demás para mí. No doy el dinero para los otros para mí. No animo a los otros para mí. No. Para la iglesia. Para la iglesia.
Y ahora, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esto nos recuerda lo que ya vimos, y no voy a volver a leer por razones de tiempo, lo que vimos en 1 Corintios 12 desde el 4 hasta el 6. Y luego lo que dice en todo el capítulo, que hay variedad de dones, variedad de ministerios, variedad de efectos, distribuciones. Así es que Dios da estos dones, Dios da estos ministerios, Dios produce cosas en su iglesia, dones múltiples, de muchos sabores, de muchos colores. A cada uno de nosotros se nos dio un color único, por decirlo de alguna manera. Así es que, aunque alguno de nosotros tenga el don de enseñanza, no va a ser exactamente el igual que el otro. Alguno cuando enseña muestra más misericordia que otros, otros más gracia, otros más fe, etcétera. Nadie puede ocupar tu lugar, y ten cuidado de que no estés ocupando el lugar de otro. Es importante. Hay que meditar si verdaderamente estoy en el lugar correcto y si estoy haciendo las cosas de manera correcta, o si lo estoy haciendo por envidia o por vanagloria. Versículo 11. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Cuando yo hablo, las personas a quien deben escuchar es a Dios. ¿Están escuchando a Dios a través de mí? Deben, si no, deben. Pedro nos habla mucho, y la verdad es que me hubiera gustado tener otro domingo más, pero por eso abrevié hoy. Y recordemos, los dones provienen de Dios. No es algo que yo determine. Los dones son dados por gracia. Los dones son dados de manera libre y soberana por Dios. Los dones son capacidades espirituales mediante los cuales el Espíritu nos usa para servir al cuerpo. Nuestra obligación, y lo digo otra vez, nuestra obligación es utilizar el don que Dios nos haya dado y administrarlo correctamente. Ahora, hay una variedad de dones, hay una variedad de servicios, pero la vida cristiana es muy simple. Santidad con Dios, amor a los hombres, servicio espiritual, dado que, o gracias a que hemos sido transformados y hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Y por último, todo esto lo vamos a hacer gracias a que tenemos el poder de Dios. Tenemos un incentivo para hacer todo esto. Si Dios te ha dado un don y no lo has usado, entonces el Señor te dirá: siervo malo y negligente. Te di dones y los enterraste. Te di dones y así como esa comida, la metiste en el refrigerador hasta que se echó a perder. Si Dios te da un don, no lo dejes guardado como el que guarda la comida en el refrigerador esperando a que se eche a perder. Debe ser para uso, para provecho de los demás. Y por último, así Dios será en todo alabado. Cuando tú ocupas tu don, el que tiene que ser alabado es Dios. Los dones no son para tu alabanza, son para la alabanza de Dios. Amado Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te agradezco, Señor, por todos los dones que tú nos has dado de manera individual
y como iglesia. Te agradezco, Santísimo Dios, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Te quiero suplicar, por favor, Santo Señor, que a cada miembro de esta congregación nos ayudes a emplear sabiamente, correctamente, prudentemente los dones, y que todo sea para tu honra, gloria y alabanza eternamente y por siempre. Amén.